Un bombardero pesado cada 60 minutos. Esa cifra, oculta en un informe de inteligencia secreto en 1943, fue la sentencia de muerte del Tercer Reich. ¿Una mentira? ¿Propaganda absurda? Los líderes nazis se rieron. Pero para el espía que la consiguió, era la verdad más aterradora de la guerra, la prueba matemática de que ya habían perdido. En la Alemania de Hitler, la ceguera ideológica era una condena. Esta es la historia de cómo la negación de un simple hecho industrial selló el destino de millones. En el oscuro corazón del poder nazi se encontraba el almirante Wilhelm Canaris, un hombre de números fríos y hechos duros, jefe del servicio de inteligencia militar, el Abwehr. A diferencia de los fanáticos que rodeaban a Hitler, Canaris era un profesional de la vieja guardia, leal a Alemania, pero no a la locura. Su deber, entregar la verdad sin adornos, por fea que fuera. Por 1943, el estado de ánimo cambiaba. La derrota de Stalingrado había sido un golpe brutal. En el este, la maquinaria soviética avanzaba. En África, las fuerzas aliadas apretaban. La marea giraba. Pero en la cima, en el nido del lobo de Hitler, persistía una peligrosa ilusión de invencibilidad, alimentada por aduladores que filtraban las malas noticias. Hitler creía que la victoria era cuestión de pura voluntad, que el soldado y la ciencia alemana eran superiores. En esa cámara de eco, Canaris estaba a punto de arrojar un cubo de agua helada. Él entendía la aritmética de la guerra. No era solo un choque de ejércitos, sino una colisión brutal de economías, acero, petróleo y aluminio. Desde su red global, Canaris comenzó a ver números que le aterraban. Números que sugerían que Alemania no solo estaba perdiendo la guerra de producción, sino que estaba a punto de ser sepultada por una avalancha industrial inimaginable. La inteligencia llegaba como un goteo lento y espeluznante. Un empresario de vuelta de hablando de una fábrica tan vasta que tenía su propio clima. Un ingeniero sueco enviando mensajes codificados sobre una línea de montaje de aviones moviéndose a la velocidad de una fábrica de automóviles. Individualmente, podían ignorarse, pero los analistas del Abwehr vieron el patrón aterrador. Todos señalaban al mismo lugar, un gigantesco complejo industrial en Michigan llamado Willow Run. Y todos hacían la misma afirmación ridícula. La Ford Motor Company estaba aplicando las técnicas de producción masiva del automóvil a un bombardero pesado B-24 Liberate de 4 motores. El objetivo final era producir uno cada hora. Para la mente alemana, esto era, sencillamente, imposible. El B-24 era una bestia, un gigante de 18 toneladas con más de 1,5 millones de piezas. Las fábricas alemanas, el orgullo de la ingeniería europea, tardaban semanas, a veces meses, en producir un bombardero pesado comparable. La idea de que los estadounidenses, una nación ridiculizada en la propaganda nazi como caótica y racialmente mezclada, pudieran construir un arma tan compleja en 60 minutos era, además de increíble, un insulto. Canaris y sus oficiales hicieron el cálculo. Un bombardero por hora significaba 24 al día, más de 700 al mes, de una sola fábrica. En ese momento, toda la industria aeronáutica alemana luchaba por producir una fracción de esa cifra en bombarderos pesados. Los espías lo confirmaron. La información fue verificada. Los datos eran sólidos. Pero, ¿cómo podía ser esto? ¿Cómo podía una fuerza laboral de lo que los nazis consideraban gente inferior, mujeres, afroamericanos, inmigrantes, lograr tal hazaña? En la cosmovisión nazi, la fuerza venía de la pureza racial y el control autoritario. Estados Unidos no tenía ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, los informes tenían que ser una mentira. La alternativa era demasiado horrible de contemplar. Significaba que la guerra ya no era un concurso de soldados, sino una guerra de fábricas. Y si este informe de marzo de 1943 señalaba un futuro real, Alemania ya había perdido. Como dijo un oficial del Abwehr, si estas cifras son correctas, la guerra ya está perdida. Ya no es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de matemáticas. A medio mundo de distancia, lo imposible se hacía realidad. En Michigan se levantó el monstruo. La planta de bombarderos Willow Run, la encarnación física de lo que Roosevelt llamó el arsenal de la democracia. No había nada parecido en la Tierra. El edificio principal, diseñado por Albert Kahn, era una sola sala tan vasta que fue llamada la habitación más enorme en la historia del hombre, extendiéndose por más de media milla. Pero la verdadera revolución era la filosofía interna. Henry Ford había hecho una promesa arrogante. Construirían aviones como construían modelos T. El viejo establishment de la aviación se mofó. Ford lo demostró.
Descompuso el B-24 en subconjuntos manejables. Cada trabajador fue entrenado para una única tarea repetitiva. Esto permitió a la escuela de aprendices de la planta formar miles de nuevos trabajadores cada semana. ¿Y quiénes eran estos trabajadores? Eran una contradicción viviente de la ideología nazi. En su apogeo, Willow Run empleó a más de 42,000 personas. Casi un tercio eran mujeres, las icónicas Rose y la remachadora. La fuerza laboral era un mosaico estadounidense. Más de 9% eran afroamericanos y otro 3% estaban clasificados como discapacitados. Todos trabajando codo a codo en turnos de 6 días a la semana, 24 horas al día. Esta era la sociedad mestiza de la que Hitler se burlaba, y estaban a punto de superar en producción a la autoproclamada raza superior a un ritmo que desafiaba la creencia. Aunque los comienzos fueron duros, para 1943 la máquina había tomado velocidad. Las materias primas entraban por un extremo y por el otro salía un bombardero pesado de 18 toneladas, listo para volar. Esto no era propaganda. Era una nueva forma de guerra, la guerra del poderío industrial. Armado con esta verdad aterradora, el almirante Canaris se enfrentó a su mayor desafío: penetrar la fortaleza ideológica que rodeaba a Adolf Hitler, un muro construido por la arrogancia y la ignorancia voluntaria, y cuyo arquitecto principal era el mariscal del Reich, Hermann Göring. Göring, jefe de la Luftwaffe y profundamente ególatra, se consideraba la máxima autoridad en poder aéreo. Cuando Canaris presentó los hallazgos del Laguerre sobre Willow Run, la reacción de Göring no fue preocupación, fue risa. Los informes fueron desestimados. Los estadounidenses no pueden construir aviones, se mofó. Son muy buenos en refrigeradores y cuchillas de afeitar. Esta era la esencia de la cosmovisión nazi. Los estadounidenses eran una nación de tenderos, una sociedad decadente y consumista. La idea de que tal cultura pudiera producir en masa un bombardero pesado era, en la mente de Göring, simplemente imposible. Descartó los informes como propaganda americana torpe. Para Canaris, la frustración fue extrema. Estaba presentando una certeza matemática a un hombre que vivía en una fantasía. Para Göring, aceptar el informe sería una admisión devastadora de fracaso. El informe se quedó estancado, enterrado bajo el inmenso ego del mariscal del Reich. El siguiente y último paso era hacer llegar la información al Führer mismo. Presentar hechos en el cuartel general de Hitler era un negocio extraño y peligroso. La realidad era lo que Adolf Hitler decretaba. Cuando fue confrontado con las cifras de producción del Laguerre, la proyección de un bombardero por hora, Hitler reflejó el desdén de Göring, pero con puro veneno. Esto no era solo estrategia, era un insulto personal a su ideología. Los números eran fantasías infladas, propaganda judía. Su propio ministro de Armamentos, Albert Speer, admitiría más tarde que si los números de Willow Run fueran incluso medianamente precisos, Alemania estaba condenada. Pero decirlo en 1943 era un suicidio. La gran confrontación nunca ocurrió. Fue una colisión entre el hecho y el dogma. Y en el Tercer Reich, el dogma siempre ganaba. La advertencia del almirante no solo fue ignorada, sino que fue vista como un síntoma de derrotismo. En la mente de Hitler, la guerra era una prueba de voluntad, no de logística. El pedazo de papel, que contenía el hecho estratégico más importante de la guerra, fue descartado. La verdad fue rechazada. El almirante fue silenciado. Y en ese momento de ceguera ideológica suprema, el destino de millones quedó sellado. Las consecuencias de esa negación fueron inevitables. Llegaron primero como un estruendo distante, luego como un rugido aterrador que llenó los cielos del Reich. La profecía de Willow Run se cumplía. A finales de 1943 y en 1944, el goteo de bombarderos aliados se convirtió en una inundación. La octava Fuerza Aérea de comenzó su implacable campaña de bombardeo diurno. En el corazón de esta campaña estaban los B-24 Liberty. Los aviones que salían de la línea de montaje en Michigan estaban oscureciendo el cielo alemán. En febrero de 1944, en la Gran Semana, miles de bombarderos, muchos de Willow Run, bombardearon fábricas en toda Alemania. La Luftwaffe fue aniquilada sistemáticamente. Por cada caza alemán derribado, solo había un goteo de reemplazos. Por cada avión estadounidense perdido, 10 más cruzaban el Atlántico. Era una guerra de desgaste brutal, exactamente lo que Canaris había previsto. Las ciudades que Göring había prometido que nunca serían bombardeadas fueron reducidas a escombros. Los B-24 que salieron de la sala más enorme en la historia del hombre estaban desmantelando el Tercer Reich pieza por pieza. La Wehrmacht
sin combustible, comenzó a paralizarse. La imparable maquinaria de guerra alemana estaba siendo doblegada por la producción de una sola fábrica de la que sus líderes se habían reído. ¿Y qué pasó con el hombre que intentó dar la alarma? Para el almirante Wilhelm Canaris, el precio de decir la verdad fue alto. Sus advertencias lo marcaron como alguien no confiable. Su rival, la SS, lo veía como un traidor. Sus informes precisos sobre la industria estadounidense no solo fueron desestimados, sino vistos como prueba de que él mismo estaba difundiendo propaganda enemiga. Estaba atrapado. Hacer su trabajo era parecer desleal. La oposición de Canaris se hizo más profunda. Usó el AUR para proteger a miembros de la resistencia. El golpe final llegó después del fallido complot del 20 de julio de 1944 para asesinar a Hitler. La investigación de la Gestapo descubrió la vasta red de oposición y muchos rastros llevaron a la GUER. Canaris fue arrestado. El 9 de abril de 1945, por orden de un Hitler vengativo, el almirante Wilhelm Canaris fue estrangulado lentamente hasta la muerte con una cuerda de piano en el campo de concentración de Flossenbürg. Fue un final brutal para el hombre que había visto el futuro con perfecta claridad. Fue asesinado por el mismo régimen que intentó salvar de su propia ceguera. Cuando las armas se silenciaron en mayo de 1945, las cifras finales demostraron cuán terriblemente correcto había estado Canaris. El informe de 1943 no solo era preciso, sino una subestimación. El recuento final de Willow Run fue asombroso. En su pico absoluto en 1944, la planta producía un B-24 Liberty no cada hora, sino cada 63 minutos. Al final, Ford había construido 6,972 B-24 completos en Willow Run y producido 1,893 kits más para ensamblaje en otros lugares. Una sola fábrica estadounidense produjo más bombarderos pesados de 4 motores que toda la industria aeronáutica alemana durante toda la guerra. En total, de 1940 a 1945, E.U. fabricó más de 300,000 aviones militares. Alemania, en el mismo periodo, produjo alrededor de 94,000 aviones de combate. El industrial estadounidense William S. Knudsen lo resumió: ganamos porque asfixiamos al enemigo en una avalancha de producción como nunca había visto ni soñado posible. El fracaso alemán en creer esto no fue un fracaso del espionaje. El fracaso fue de aceptación. Fue un colapso cognitivo total en los niveles más altos. Una incapacidad para procesar hechos que contradecían una ideología fanática. Los líderes nazis, cegados por su propia propaganda, no podían creer los números. Fueron derrotados por la simple aritmética. Fueron sepultados por una avalancha de acero y aluminio forjada por la misma gente que despreciaban. Hombres y mujeres de todos los orígenes trabajando juntos en una sociedad libre. Los espías tenían razón. El almirante tenía razón. El 17 de marzo de 1943 llegó la verdad a Berlín y nadie en el poder quiso escuchar. En última instancia, la historia de Willow Run es una mirada escalofriante a cómo cualquier grupo puede ser cegado por lo que quiere creer. El Tercer Reich no fue derrotado por falta de información. Fue derrotado porque sus líderes eligieron confiar en sus prejuicios sobre los hechos. El conflicto entre los sombríos informes de la GUER y los despidos arrogantes de Hitler y Göring fue una batalla por el alma del esfuerzo bélico alemán. Una batalla entre la evidencia y la fantasía. La fantasía ganó, y al hacerlo, condenó a toda la empresa. Willow Run es un monumento al triunfo de una sociedad diversa, un recordatorio de que las paredes más formidables no son de ladrillo, sino las que construimos en nuestras propias mentes. Si te ha gustado esta historia y quieres más narrativas ocultas que decidieron la historia, considera suscribirte y darle me gusta.